Fede, estábamos hablando de inversiones que se anunciaron el viernes, que tienen que ver con OpenAI, que tienen que ver con inteligencia artificial, que es una inversión de las más grandes. Sí, 25.000 millones de dólares. José, el último corte escuchábamos de Caputo recién que hablaba que después del 26 de octubre no iba a haber devaluación, aunque perdieran por mucho. ¿Cómo cambiaron las expectativas dentro del gobierno cuando hace solo menos de 5 meses después de la elección en la ciudad de Buenos Aires, con el triunfo de Manuel Adorni, hablaban de cerca de un 50% para esta elección de octubre? Después vino obviamente todos los hechos que vimos, caso Libra, Españolo y ahora Spert, y después obviamente lo que pasó en el medio con la elección en la provincia de Buenos Aires. Te decía cómo cambiaron las expectativas en el gobierno, donde ahora se conforman con ganar por poco, están complicados con eso y sobre todo con el tiempo que han perdido en las últimas 2 semanas con José Luis Espert, todo lo que le ha costado al gobierno este caso, donde recién la semana pasada lo dieron de baja. Obviamente que han cambiado las expectativas después del acto de Movistar Arena, según lo que dicen dentro de la Libertad Avanza, y también de lo que ha pasado con Diego Santilli como cabeza de lista. Bueno, hay que ver si en estas 2 semanas, además de las inversiones, además del viaje que después vamos a comentar que va a tener Javier Milei el martes en Washington, si ahí las expectativas después se traducen en votos. Hablaban recién si esta macro después se traduce en votos. Obviamente que queda poco tiempo y hoy Caputo se pone el traje también de político, le habla al votante, no solo libertario, sino también, como comentaban recién, de Juntos por el Cambio, para ver si con esa expectativa les alcanza para acortar o cerrar un poco más de diferencia con el peronismo, que igualmente está dividido en varias partes del país, pues también si querés lo vemos. Bueno, vamos a irnos a Estados Unidos. Allí está Pablo Corso preparándose para la llegada del presidente, que como bien anticipaba Fede, va a suceder esta semana. Pablo, muy buenas noches. Aquí José del Río y toda esta mesa de analistas y periodistas te saludan. ¿Cómo estás? José, buenas noches. Lo bien lo decían, ¿no? El próximo martes, Javier Milei será el 9º presidente de la historia argentina en ser recepcionado aquí en la Casa Blanca, en Washington, con muchísima expectativa, ¿no? Bien lo anticipaba también el ministro de Economía, Luis Caputo, con respecto a este salvataje de 20.000 millones de dólares vía swap para la Argentina, pero también la sintonía fina, José, con respecto a esta buena relación, más allá de presidentes, de mandatarios, en lo personal entre Donald Trump y también Javier Milei, en lo económico y lo ideológico y también en lo político. Y también la expectativa con respecto a lo que pueda llegar a suceder en una invitación que podría suceder como anuncio, ¿no? Está todo bajo 7 llaves, hay que decirlo, José. Hay muchísimo hermetismo con respecto a los anuncios del martes. Va a estar aproximadamente 45 minutos de reunión bilateral entre presidentes y después en este almuerzo en la Casa Blanca. Un anuncio que podría ser una invitación de evolución de gentilezas con Donald Trump visitando la Argentina en los próximos meses, y allí sí la sintonía fina entre ambos países. Pablo, ¿cuánto está bajo la lupa también el tema de lo que contaba hoy el ministro de Economía, estos 20.000 millones de dólares, pero desde la perspectiva de Estados Unidos? Sí, con muchísimas críticas, incluso en los medios de comunicación acá en los Estados Unidos. Bien lo decías también en el pase con Luis, ¿no? Los farmers, los sectores agropecuarios que cuestionaron ese salvataje en detrimento de China, ¿no? Y también el rol del país asiático en esa conferencia o entrevista en Fox News de Scott Bessent, sacando la China de América Latina, después refutando este dicho por el propio Guillermo Francos. Un Guillermo Francos te doy como un anticipo, porque estamos buscando información y confirmaciones. Todavía no está la lista definitiva de la comitiva argentina que va a partir mañana a las 3 de la tarde, hora de la Argentina, rumbo a Washington. Guillermo Francos, sí te lo puedo confirmar, José, no va a formar parte de esta comitiva. El jefe de gabinete no vendrá a los Estados Unidos. Un nombre que también tiene muchísimo peso dentro del gobierno y lo que destapa quizás alguna interna dentro de lo que ya sabemos en los últimos meses hay en ese triángulo de hierro en el gobierno en términos de poder de cara a la elección del próximo 26 de octubre. Nombres confirmados a la espera de que se cierre definitivamente la lista. Patricia Bullrich va a estar en esa comitiva, un nombre y peso propio en términos electorales. Y también la sintonía con el presidente Javier Milei, la carta que tiene el presidente para la ciudad de Buenos Aires. Pablo, muchas gracias por este contacto ahí con el fondo de la Casa Blanca, ¿no? ¿Estaba lloviendo hasta recién? Sí, está lloviendo, ese otoño que empieza a
a pegar fuerte acá en Washington, con muchísimo viento, con lluvia, incluso con pronóstico del tiempo que no es alentador para las próximas 48 horas. Una visita de Estado, la tercera foto entre presidentes, entre Donald Trump y Javier Milei, que va a ser pasada por agua incluso el próximo martes. Pablo Corso, desde Washington, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, y seguimos con las declaraciones del ministro de Economía. Mirá lo que decía respecto de Estados Unidos, y acá voy a sumar a la mesa para analizar el impacto político también y el impacto económico, y también le voy a preguntar a Mariel por si sigue existiendo ese sentimiento anti-Estados Unidos que históricamente tenían los argentinos. Mirá. La magnitud de la ayuda. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hay a cambio? No, no. ¿O qué piden a cambio? No está tal cosa esa de que piden algo a cambio. Esto es una cosa de la que se van a beneficiar los dos países, ¿sí? ¿Por qué? O sea, nosotros, obviamente, Estados Unidos no nos va a pedir algo que pueda perjudicar a los argentinos, sino todo lo contrario, ni van a hacer algo ellos que perjudique a los americanos. Son inversiones, ¿sí?, en la economía real. Son cosas, importantísimas para el día a día de los argentinos. El presidente definió desde el día 1 a Estados Unidos y a Israel como sus aliados estratégicos e invirtió muchísimo tiempo y viajes en construir esta relación. Estados Unidos identificó un ataque político. Estados Unidos tiene clarísimo que esto no tiene nada que ver con la economía. Que fue un ataque político contra la Argentina. Sí, obvio. Claramente para ellos fue un ataque político. Bueno, analicemos Estados Unidos-Argentina. Arranco con vos, Mariel. Históricamente los argentinos elegíamos como destino de vacaciones, cuando en los 90 te hablo, sí, Estados Unidos, y vos medías la relación Argentina y Estados Unidos respecto de percepción y te daba con un rechazo altísimo. ¿Eso cambió? No, no cambió demasiado. La verdad es que siempre hubo, Argentina no fue un país proamericano en el sentido, ¿no?, de las relaciones, y aparte me parece que tiene que ver con la historia. Para el ciudadano común, que Argentina tenga que acudir a Estados Unidos o que acudir al fondo es sinónimo de que algo no anda bien, ¿no? ¿Eso está instalado más allá de la grieta? Eso está muy instalado, más allá de la grieta, claro, más allá de la grieta, para el común de los argentinos, previo a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no es por la galería esto, no es porque acordate de Cristina, ¿te acuerdas de Cristina? Y yo, a mí me gusta ir a Disney World. Yo voy a Nueva York. O sea, no, si a ella le encantaba, ya me encanta ir a Estados Unidos. Sí, es que la gente va. No, por eso yo le decía. La gente va y les gusta, pero cuando vos le hablas... Pero ese asunto de que estoy contra Estados Unidos, no es por la galería, no es para quedar bien en una reunión de amigos, francamente te digo. Puede ser, pero cuando vos le preguntás a la gente, o sea, nosotros medimos lo que dice la gente. Sí. Cuando vos le preguntás a la gente, la verdad que Estados Unidos no es, y además es Estados Unidos y es Donald Trump, ¿no? Sí, la pregunta, Mariel, es si esto... También me parece que eso es un factor que no hay que dejar de lado, ¿no? Es si esto se puede traducir en votos de acá a 2 semanas, ¿no? Porque obviamente el gobierno lo presenta como un logro. No tiene nada que ver. Nada, no impacta, ni impacta ni negativa ni positivamente. Lo que va a impactar es que el dólar no se haya disparado. Básicamente, no hay mucho. A ver, yo quisiera decir algo de la elección, porque a mí me parece que se está como sobredimensionando. También es cierto que tiene un impacto político y de poder la elección, pero también es cierto que el gobierno mismo se encargó de subirle el precio a esta elección. Como decían recién, después de haber ganado la ciudad de Buenos Aires ampliamente, le subió el precio a la elección de la provincia de Buenos Aires, cuando en realidad ganaban todos los oficialismos, no era nada que llamara la atención, sí, que fuera a ganar el peronismo. La diferencia fue muy grande. La diferencia fue muy grande, y vos tenés un Congreso que en este momento te está ladrando y que, a ver, algunos kirchneristas sueñan con unos 2/3 para sacarse a Milei de encima y hacer lo que hicieron en Perú. A eso voy. Es así. A eso voy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en esta elección? La verdad que no importa si va a ganar por 5 o por 10 o va a perder por 5, porque la verdad que cada vez es más difícil poder medir porque no sabes cuánta gente va a ir. Entonces, pero que esté en ese rango. La verdad que nada de eso va a suceder, porque el peronismo no va a llegar a los 2/3. Y ahí te pongo un punto, Mariel, para que tomes agua, porque nos acompañás, pobre, con tu bronquitis, y un amor que haya venido igual. Diego Corbalán mide redes sociales, tiene la temperatura de las redes. Sentimiento Estados Unidos, sentimiento Caputo sale por televisión a decir, hay acuerdo. ¿A quién le importa efectivamente? Estados Unidos, mira, en las búsquedas habituales que hacemos en la conversación general de los argentinos en redes, más allá de los filtros que vos hagas para ir a buscar algo en particular,
Estados Unidos y Trump aparecen siempre. Es en la era libertaria, es el faro. Es el faro para la discusión política. ¿Es el faro para los libertarios o es el faro Es el faro para libertarios y no libertarios, porque Estados Unidos cristaliza con estos 20.000 millones de dólares, por lo menos en la era libertaria, cristaliza esta suerte de regencia que ejerce en la región. No hay ninguna duda. También lo tiene China en ese juego, pero en la conversación pública, por una cuestión de pertenencia a los valores de Occidente, que Argentina claramente está allí, por más que los opositores a Milei digan que no, Estados Unidos y sobre todo Trump están siempre jugando en la discusión pública. Siempre están jugando. Y por supuesto que después ahí está el sentimiento favorable o negativo. Pero te diría que en esa discusión Trump siempre es casi como un sujeto obligado del debate que tenemos los argentinos discutiendo política local. Bueno, está metido. Diana, vos te salías ahí de la vaina que querías decir algo, ¿qué era? No, que yo lo veo al revés, que no veo que Estados Unidos nos esté ayudando porque nosotros estamos en crisis. Al contrario, me parece que es porque estamos haciendo las cosas bien y dicen, pará, no puede ser que por un ruido electoral en el mercado cambiario echemos por la borda todo esto que se está haciendo y porque además a Estados Unidos ahora nos ve realmente como un actor importante para la región. Entonces lo hacen porque a ellos también les conviene para su estrategia de diversificación de inversiones y de comercio. Entonces, no es que solamente lo hace Trump. Obviamente que Trump desarrolló con una relación personal con Milei, pero si recordamos, vino el secretario, el canciller de Biden, estuvo en la Argentina, hizo una visita en la Casa Rosada, algo bastante inédito, estuvo en la Casa Rosada. Entonces, me parece que ya estaban mirando con otros ojos a la región por todo esto que se llama friendshoring y nearshoring, como comerciar con los amigos y más cerca, que pasó después de la pandemia, cuando las cadenas globales de valor empezaron a entrar en crisis y donde la geopolítica, con la invasión de Rusia a Ucrania, pusieron en riesgo y dijeron, che, pará, nosotros diversificamos mucho nuestras inversiones y nuestras cadenas de valor, pero tal vez es mejor hacerlo con, primero, amigos que compartan los valores y, segundo, con algunos países que estén más cerca pero para minimizar esos riesgos. Le están pidiendo coaliciones, ¿eh? Bueno, le están pidiendo coaliciones. Lógicamente, entonces... Con los gobernadores, con el que sea. Pongo un punto, Diana, para pasar la pelota a Martín. Martín, ¿vos coincidís con esto que dice Diana? A ver, yo creo que es muy difícil pensar que Estados Unidos no va a buscar algo a cambio a partir de esto y creo que también no coincido con la idea de que Estados Unidos nos está ayudando porque hubo un problema con el mercado cambiario que tiene que ver con lo político. Creo que hay un programa económico que tuvo que ir 2 veces en 6 meses a buscar un salvataje. Entonces creo que estamos en una situación que va a derivar, y no lo sabemos todavía, en algún tipo de condicionalidad por parte de Estados Unidos. Eso no lo sabemos, no sabemos prácticamente nada de lo que se acordó, más allá de que el mensaje político es de una tremenda potencia a partir de que Scott Bessent es el que está haciendo los anuncios. Digamos que también hay una botonera política local, la del gobierno, no está funcionando. Porque los chisporroteos internos que tiene, que vos te encontrás, ya vimos el famoso triángulo de hierro que creo que a esta altura debe estar en fundición, pues ya no existe más eso. O está funcionando de otra manera, con otra geometría. Los chisporroteos de estas últimas horas con Guillermo Francos, todo ese ruido político. De hecho, te cuento este dato, en lo que nosotros hacemos habitualmente de análisis de conversación pública sobre la gestión del gobierno, en la era de los libertarios, en donde supuestamente tendríamos que estar discutiendo economía, la política está a tope. O sea, el gobierno tiene que tener hoy por hoy más un expertise político y económico. Si vos lees la letra chica de este acuerdo, en realidad nadie lo leyó, digamos, pero digamos, en la letra chica de este acuerdo, en el entrelineado de las declaraciones de los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, hay demandas más de tipo política que económica. Bueno, ahí hay un punto y vamos a mostrar lo que decía recién Luis Caputo aquí en el estudio de La Nación Más, respecto de el peso subvaluado, las compras, las acciones, y después voy a vos, Fede, que me estaba levantando la mano. Mirá. Digamos, ¿por qué Estados Unidos ayuda? Porque también está alineado económicamente, está absolutamente a favor de lo que Argentina está haciendo. El Tesoro americano no decide comprar pesos y pensando que por ahí es una mala inversión. El secretario del Tesoro americano, además de ser el ministro de Economía más importante del mundo, es una persona que en el sector privado se dedicó 40 años a eso, a evaluar y arbitrar monedas. Cuando lo hace,
por supuesto, él mismo dijo, lo hacemos porque compro barato y vendo caro. Lo hacemos porque creemos que lejos de estar sobrevaluado, el peso está subvaluado. No te da un swap de 20 millones porque sí. Es porque confía en lo que estás haciendo. Subvaluado, devaluado, sobrevaluado. Esperemos que no venda pronto. Yo hoy no tengo tatuadores. Esta discusión viene de los últimos 60 años. Sí. A ver, Federico. Me parece que para los Estados Unidos que Argentina le vaya bien es una cuestión de seguridad nacional. Desde la pandemia, la geopolítica se impuso sobre la globalización y Argentina es el único país grande de Latinoamérica profundamente alineado con Occidente y cumple un rol dentro de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Bueno, pero Fede... Porque somos productor de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos en un mundo altamente conflictivo y en este nuevo esquema global eso implica apoyo económico y también inversiones, ¿no? No solamente es el apoyo al programa monetario con la compra de pesos, es el apoyo con el swap para garantizar los pagos de deuda y son las inversiones, porque uno pone servidores, Estados Unidos pone servidores, no en cualquier país, solo en países aliados. Entonces yo creo que estamos ante algo muy significativo respecto al apoyo al gobierno de Milei. Obviamente, esto necesita ratificación electoral, digamos. Claro. Están dadas las bases para que si los argentinos acompañan el modelo económico con la elección, bueno, el potencial de Argentina es enorme, porque tenés el apoyo de Estados Unidos. Yo ahí no te minimizo para nada lo financiero y el acuerdo con Estados Unidos. La pregunta es si esto tiene que ver o no con lo que viene en materia de elecciones. Digo, por un lado era condición necesaria, recién lo planteaba Martín y también lo sumaba Fede, condición necesaria para llegar a la elección, ¿no? Porque vos si tenías el dólar en la tapa, el riesgo país, no sabías qué pasaba el día después, bárbaro. Pero esto impacta realmente en la impacta en la economía real esto. Impacta en la economía real, porque aumenta la demanda de pesos. Mirá, acá está la clave, sí, impacta en la elección y yo hago una pregunta que es clave. ¿Qué hay del otro lado? ¿Está Tayana diciendo que Venezuela es una democracia? ¿Eso está del otro lado? Yo pregunto, ¿viste? Que alguien me diga. Una pregunta inocente, hice. Porque me da la sensación de que cierto kirchnerismo está por defender más a una dictadura de izquierda que un gobierno democrático de derecha. Está más cerca de defender una dictadura de izquierda. Porque cuando le preguntan a Daniela 3 veces, ¿pero usted está de acuerdo que es una democracia? Sí, con alguna fallita. Escúchame, Pepe Mujica, antes de morir, le dijo a Lula, no le pidas malas actas. En Venezuela hay una dictadura y van por una dictadura del proletariado. Lo dijo Pepe Mujica, no la derecha. Entonces, cuando vos decís qué hay del otro lado, quiero saber qué piensan del otro lado. Bueno, es que hoy del otro lado yo creo que se están haciendo un festín. Digo, pero también esta elección es un poco una suerte de plebiscito sobre el gobierno. Absolutamente. De Milei, ¿no? Entonces, es lógico que se esté mirando a Milei y no al otro lado. Está jugando al tenis con un frontón el gobierno. Las pelotas que se tira él mismo y después tiene que ir a correr son las tiradas por el gobierno de Mariana Errónea. Alejandro Tulio es ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Levantaba la mano. Buenas noches. Buenas noches. Es muy importante empezar a mirar toda la cancha y no solamente quienes están haciendo más ruido. En los últimos 15 días, toda la discusión razonablemente se la llevó la candidatura, los primeros 2 lugares de la candidatura de la provincia de Buenos Aires. Como si fuera fundamental. Los votos que va a sacar la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no depende de quién encabece la lista, depende del desempeño había de la narcotráfico, ¿no? Digo, estaba Machado. Sí. Había una investigación que excedía a los 2 nombres que estaban en la lista. Pero no para que durante 15 días se hable solo de eso. De hecho, hasta hoy estamos esperando. Hoy el fiscal se expidió, mañana la Cámara Electoral se expedirá. Recuerdo si se reimprimen o no. Seguramente no, porque basado en los informes del propio gobierno ya no se está en condiciones de reimprimir las boletas, pero eso dominó una agenda que en su producto, el producto de la elección son diputados. Y los diputados, la horquilla que puede haber, el peor escenario para el gobierno es tener 90 diputados, el mejor escenario para el gobierno 103. Y nadie está mirando, y el kirchnerismo más o menos al revés. Bueno, pero nadie está mirando los 55 entre 53 y 58 diputados que en el medio van a ser los árbitros. Claro. A ver, Mariel. Y eso es lo que le dice Estados Unidos. Trabajen con los árbitros, generen consenso. Mariel. Claro, es que yo creo que el protagonista el próximo año va a ser toda la arquitectura
de acuerdos que va a tener que haber que se van a tener que dar en el Congreso, porque no cambia mucho la situación. Es decir, la Libertad Avanza en lo fáctico va a ganar. O sea, va a pasar de tener 6 senadores a tener quizás 16, 17, va a pasar a tener 90 diputados. Es una elección legislativa, va a haber algunas fuerzas que empiezan a crecer. Ahora, ¿qué pasa? El peronismo va a ser primera minoría, seguramente. En cualquier escenario, saque 45, saque 35 o saque 30. El gobierno va a tener que hacer alianzas. ¿Con quién? Con los gobernadores. Pero primero entre sí o no, porque uno cuando ve... Yo esa es la otra cosa. La figura del frontón, vos decís, todos los errores de ahora, todos, de nuevo, y no estoy planteando esto en cuestión de kirchnerismo o mileísmo, digo, si vos mirás los títulos, como planteaba Alejandro, son todos forzados, sí, sí, pero propios. Son todos errores no forzados. Claro que sí. Son todos errores no forzados. Ahora, van a tener que hacer alianzas con los gobernadores, con los otros espacios, van a tener que cuidar su propio espacio, porque no nos olvidemos que de la Libertad Avanza, ¿cuántos se han ido ya del espacio a armar su propio espacio? Las listas son variopintas. Entonces, obviamente los dos espacios mayoritarios se están planteando esta cuestión, bueno, somos o es esto o el kirchnerismo, hay espacios intermedios, está Provincias Unidas, está Potencia Buenos Aires, es decir, hay otras alianzas. ¿Qué porcentaje vos pensás que tiene que tener el gobierno para estar a salvo de los 2/3 en contra? ¿Qué porcentaje pensás a nivel nacional que tendría que sacar? No que saque. Que no va a depender tanto del gobierno, porque el peronismo va a tener minoría por los diputados que tiene, por los senadores que tiene, y el tema es qué va a pasar con el radicalismo, con los gobernadores, con lo que era Juntos por el Cambio, algo de la coalición cívica. O sea, en algunas cuestiones el gobierno va a tener que aliarse. Entonces, me parece que lo que viene de acá en adelante es la arquitectura de las alianzas. No cambia demasiado lo que pasa en el Congreso. Mati, yo creo que sí importa mucho el número que saque el gobierno, A ver, porque eso te marca el nivel de apoyo social que tiene el programa del gobierno. Entonces, si el gobierno saca 30 puntos, 28 puntos, por mucho que no cambie mucho en la cantidad de diputados, creo que la posibilidad de después de gestar esas alianzas y de defenderse en el Congreso es mucho menor. Por supuesto. Pienso exactamente lo mismo. Por supuesto, pero por eso digo, esto es en lo fáctico, en los diputados, senadores. Después, obviamente, es un plebiscito de gestión. Y además no nos olvidemos que hay muchos espacios que apoyaron al gobierno en sus inicios porque tenía 60% de aprobación y porque tenía lo estaban esperando. El apoyo. Acá no hay una cuestión de ideologías, ¿no? Yo creo que el poder que te da la urna es el que después te sirve a la hora de que te sentás a la mesa. Es fundamental el número que saca. Ahora van a venir las próximas elecciones. El gobierno se muestra tranquilo, entre comillas, con lograr impedir el veto y sacar cerca de 80 diputados o un poco más en la alianza con el PRO, pero obviamente que después del 26 vienen las reformas estructurales que vienen repitiendo una y otra vez el presidente, que habla de reforma laboral, impositiva y demás, y para eso necesita acuerdos que por ahora no están muy cerca con muchos gobernadores. ¿El apoyo que dio Macri es fundamental en este caso para vos? Claro, obviamente, el apoyo con el PRO lo tiene después del 26, pero obviamente que no alcanza porque el PRO va a perder muchas bancas también en la elección, que son las que va a ganar la Libertad Avanza, pero obviamente que ahí van a estar en juego qué pasa después con los gobernadores, que ahora los tiene enfrentados en las principales provincias, y a partir de ahí, bueno, hay que ver, de acá está, por ejemplo, está el caso de Tucumán, que fue uno de los principales aliados, y obviamente ahora el peronismo unido en Tucumán es favorito a ganarle la elección. Así que eso se repite en muchas otras provincias. Alejandro, querías decir algo. El apoyo de Macri ya está dentro de ese combo de 90 diputados. Es importante para mantenerlo. Yo no veo un escenario de inestabilidad respecto de la figura del gobierno. No veo un escenario posible. Lo que veo es que si no construye una alianza legislativa va a estar a la defensiva. Y los 2 últimos años a la defensiva no son promisorios. Es cierto, falta mucho. Esto decía el ministro de Economía en modo político, porque la verdad hoy vino en modo ministro de Economía, pero también en modo político. Mirá. Yo creo que con lo que pasó con los gobernantes es que hubo un poco se resquebrajó la confianza. Nosotros vamos a trabajar en eso, en recuperar la confianza con los gobernadores. Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político. ¿Ah, sí? Y yo tomaba una posición bastante cómoda, que es que como tenía el soporte del presidente,
digamos, los que se dedicaban a la política iban y se peleaban con los gobernadores y demás, y no sé qué, y después cuando me venían a pedir plata a mí, yo les decía no, para sacarme un mango al secretario de Hacienda, o a mí no tenías que cortar un brazo. Bueno, los gobernadores, digamos todo también, tuvieron 2 etapas, ¿no? Una primera etapa donde salieron muy alto perfil a desafiar al presidente, volvían a sus pagos, y de sus pagos, los que eran opositores, digo, que eran alineados, perdón, no eran de Milei, pero estaban alineados políticamente sus votantes, volvían a sus pagos y bajaban un poco el copete, como ocurrió en Chubut en una primera etapa, como ocurrió en Entre Ríos y otras provincias. Córdoba, sobre todo. En Córdoba sobre todo, exacto. Después hubo una segunda etapa donde les mostraron infinidad de pruebas de amor al gobierno nacional y se cansaron de ningunearlos, ¿no? No había, era lo mismo ser Kicillof que ser Frigerio. Claro. Esa fue la segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando, ya unidos por el espanto, todos juntos se sacaron una foto. Ahora entramos en la fase 4. Y eso es lo que hay que tratar de dilucidar. Yo creo que la fase 4 es la elección. Entonces todos los gobernadores dicen, a mí no me vengas a buscar hasta que no vayamos a las urnas, porque vos me desafiaste a ir a las urnas cuando podíamos haber negociado un acuerdo. Entonces me parece que ahora en la elección cada uno va a ver cuánto pesa en su provincia, sobre todo con respecto al gobierno. Y ahí yo creo que eso va a condicionar mucho la forma en que cada uno de esos gobernadores actúe respecto de Milei. ¿Cómo pegada, Diana? No, que algo que decías, Bebo, que me parece muy importante, es que también haber corrido de la escena, digamos, esto lo de Esper y qué sé yo, permite también que la oposición empiece a hablar. Y me parece muy importante que los candidatos de los otros partidos también digan qué piensan de la reforma tributaria, qué piensan de la reforma laboral. Entonces, si se comprometen, va a estar garantizada la mayoría. Ahora, el problema es cuando vos decías que Kicillof dice, el déficit, no importa, la deuda, tal vez no la pago. Pero a mí me preocupan más algunos videitos recientes de Lustó donde dice, al final la inflación no es tan importante. Al final si el Estado gasta menos, es un problema también. Entonces, digo, ahí me empiezan a preocupar esos. Entonces está bueno que de acá al 26... que decís es lo que quieren saber afuera. Por eso, ¿Está convencida la gente en la República Argentina que no hay que gastar más de lo que ingresa? Si está convencida, ¿Qué le dirías? Se cambió, ¿Qué le respondés? ¿Se cambió la cultura? Yo creo que no la cambió. Yo creo que no cambió. Algún porcentaje importante no le cambió. Kicillof Ellos lo que quieren es tener plata para gastar. Kicillof lo dice a propósito cuando dice, no, la deuda no sé si la voy a pagar o voy a tener déficit fiscal. Le está hablando a los mercados, está buscando el impacto negativo en los mercados. Pero no es lo que piensa. Genere una caída en el fondo de dinero piensa y eso, apoye. olvídate. Pero además de pensarlo, lo dice enfáticamente, Querido, porque la deuda en PBA la paga. Yo vi en el Congreso, cuando anunciaban default, que no pagaban la deuda, cantaron el himno. La marcha peronista y revoleaban los sacos por arriba de la cabeza. Era un festejo, era una fiesta, anunciando que no le pagábamos al resto del mundo. Es así. Es así, no tengo dudas, pero además enfatiza el mensaje para generar inestabilidad, eso no tengo dudas. A mí me preocupa más de Lustó, que creo que piensa distinto y también lo hace un poco. Pero también hay una parte del electorado que lo vota eso, ¿no? Porque evidentemente sacó el 47% en la provincia. Sin ocultar esa posición. El kirchnerismo, José, claramente también está agitando el fantasma de la ingobernabilidad, ¿no? Un poco lo que decía Alejandro, yo coincido y nosotros lo vemos mucho reputacionalmente en lo que es la marca del presidente, la marca de la Casa Rosada y de los libertarios. Son 3 escenarios distintos de análisis que hacemos nosotros en conversación pública. La que está herida es la marca libertaria. Ahora, el gobierno y Milei no tiene una crisis reputacional. Al contrario, están recuperando terreno en estos últimos 2 meses después del escándalo de los audios. ¿Esto qué quiere decir? Que la que tiene que recomponerse es la oferta electoral del gobierno, no la gobernabilidad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, podrá ser un resultado malo en las elecciones y ahí quiero también poner un asterisco. Yo creo que el gran error de análisis que estamos cometiendo todos de este tiempo electoral es que tomamos la elección de la provincia de Buenos Aires como la PASO. Bueno, y pero esa eso fue culpa del gobierno. Esa fue una elección esto, en la provincia de Buenos Aires. Acá Alejandro, que sabe mucho de este terreno. Acá estamos tomando un escenario provincial, está bien, es la provincia más importante de la Argentina, pero es un escenario provincial para proyectar un resultado nacional. Lo que pasa es que, Diego, cuando era esa elección, y a mí me pasó de hablar con funcionarios muy importantes del gobierno, ellos la campaña la plantearon como todo o nada, es que el mismo gobierno comete el error. Toma. Bueno, pero además, una locura si total. La Libertad Avanza vuelve a perder
hipotéticamente, por 13 puntos en la provincia de Buenos Aires, va a perder el país por el peso propio de la cantidad de votos. 38% del electorado, Sí, más o menos. Exacto. O sea, lo que se entiende es que probablemente ni el peronismo saque tanto porcentaje como sacó en la provincia de Buenos Aires y que el resultado malo de los libertarios en la provincia de Buenos Aires es el piso nacional, que de ahí tendría que proyectarse hacia arriba, veremos cuántos puntos. Por eso yo creo que el gobierno tiene para entusiasmarse si hace las cosas bien, como no las hizo antes de la elección en la provincia de Buenos Aires, para llegar con un resultado bastante más potente, ¿no? Yo tengo Sí, perdón, Alejandro. Dos cuestiones. Volviendo a lo de Estados Unidos, que hay que profundizar. Está muy bien, está muy bien. No te dimos el Volviendo a lo pie. de Estados Unidos, Sí. que es muy importante, se lo está diciendo. El tema cuando le dicen busquen alianzas, busquen consenso. Se lo está diciendo un gobierno que está cerrado, que no ha podido arreglar su presupuesto. Y se lo está diciendo un país que tiene que permanentemente renegociar su propia autoridad de endeudamiento, porque es el déficit fiscal más grande del mundo. Bueno. Es un consejo importantísimo. Y me parece que eso es la guía. Claro. No intervencionismo, ni nada. Es la guía de decir, cuidado, si no hacen esto, ustedes no pueden aguantar como nosotros estar bloqueados. El problema de todos los gobiernos, ¿sabe cuál fue? Con una sola palabra. Porque no solamente el anterior, una palabra, ¿te gusta? Soberbia. Si el exceso Pero está de muy soberbia. ligada al que tiene el poder, ¿no? Sí, está muy Está muy ligada, al que ligada, tiene el pero poder. cuando sube... Hay que bajar un poquito. Hay que bajar porque siempre la realidad te termina... Sí, te dan cachetazo. Siempre la realidad te está. termina bajando. Un corte más de Caputo y voy con esta pregunta para la mesa y también para ustedes que nos están mirando, que tiene que ver con cuando te hablan de finanzas, cuando te hablan de cuánto está el riesgo país, bueno, ¿cuánto te llega ese mensaje de cara a una elección? ¿Cuánto es? ¿O estás esperando un discurso respecto de, bueno, viene OpenAI, que es esa mega inversión, ¿cuántos puestos de trabajo va a generar? ¿Qué va a pasar en materia de impacto de la actividad? Si viene la minería, como se habla, como uno de los proyectos importantes, bueno, ¿cómo va a cambiar la realidad económica de tu territorio? ¿Qué va a pasar con los caminos que unen esas inversiones con el mundo exterior? Esto decía el ministro de Economía en modo político. Mirá. Entonces nosotros los dólares que compramos los usamos para cancelar deuda. Otro mito, este es el primer gobierno que baja la deuda en más de 50 y pico mil millones de dólares. El Tesoro se hizo cargo de la deuda del Banco Central. Entonces la forma correcta de medir es la deuda consolidada. Bajó 55 mil millones de dólares. Entonces nosotros nos hicimos cargo de todas esas deudas que nos dejó el gobierno anterior con cero recursos. Entonces no es verdad que no compramos reservas, compramos más reservas que ninguno. Bueno, acá está el debate también, cuando las cuestiones son verídicas, hay que plantearlas y hay que acentuarlas porque hablan del consolidado, ¿no? Porque está el debate mucho hoy de la grieta que es, están endeudando más, endeudan menos, debate de asado de familias divididas. Sí, no hay números concretos. La deuda consolidada, es como dice el ministro, bajó 55 mil millones de dólares, principalmente porque limpiaste los pasivos del Banco Central. La deuda del Banco Central. Exactamente. Después, la deuda en dólares bajó en 12 mil millones de dólares. Y la deuda neta de tenencias intrasector público bajó alrededor de 25 mil millones de dólares. Hay que explicarlo ahí, tenencias intrasector público, muchas veces los gobiernos, sobre todo los que te hablan más de primero lo nuestro, utilizan a organismos para financiar con deuda local, deuda en pesos, organismos intrasector público. Pero lo que te genera es el superávit fiscal consistente, te permite mejorar las cuentas del Estado en forma consolidada. Superávit fiscal consistente es que vos tenés más ingresos públicos que egresos públicos, que cuando vos lo que te ingresa como Estado versus lo que egresa, la cuenta te da positiva. Entonces entra más de lo que sale. Exactamente, porque tradicionalmente, ¿qué hicieron los gobiernos? Escondían déficit fiscal en el Banco Central, tiraban toda la basura ahí, iba generando una bola que se iba pagando en inflación, salía del bolsillo de los más pobres mediante impuesto inflacionario. Bueno, es importante esto porque es cuando te hablan de la macro, ¿no? Llevada también... ¿Cuándo mejora la micro? No, yo creo que... Estuviste bien ahí. El año... Mirá, no sé cómo serán las elecciones porque solamente Dios lo sabe y no se lo contó a nadie, pero de cualquier manera con las reformas que se tienen que hacer el año que viene. Y yo creo que van a empezar a... Vos sabés que YPF está avanzando mucho con el gas licuado, van a terminar el gasoducto, el oleoducto, tenemos superávit energético y eso de alguna forma va a empezar a empujar.
Y yo creo que esto que están haciendo con Estados Unidos va a empujar. Si no hay inversiones, en serio, no tenés empleo en blanco. Y si no tenés empleo en blanco, esto no se soluciona. Es así de simple. Hasta ahora tuvimos, hace 11 años, que el empleo en blanco no crece. Lo único que crece es el empleo público. Si no cambias esa ecuación, es inútil. María, la última para vos. Estamos hablando de desvelos de los argentinos, expectativas y demás. ¿Qué es lo que piden hoy los argentinos? Bueno, hoy la verdad hay mucha gente con expectativa. Cuando vos le preguntás, así como hay obviamente un porcentaje que dice frustración, enojo y demás, hay mucha gente con expectativa. Por eso es tan importante para el gobierno no perder, y hoy Caputo lo dijo, la confianza. Es un gobierno que está muy anclado en las expectativas, es decir, todavía la gente no vive mejor que antes. Entonces, cuando a vos te tienen confianza de que vas en el camino correcto, te dan más tiempo, no te piden los resultados en el corto plazo. Cuando vos traicionás la confianza y la gente ya empieza a dudar de que este sea el camino, ahí la cuestión se empieza a complicar. Entonces, hoy todavía hay mucha gente con expectativa. De hecho, más allá de que ha perdido en los 3 últimos meses, es un gobierno que después de 2 años tiene 43% de aprobación, de acuerdo a nuestros números. Es muy alto. Es cierto que también tiene que ver con lo que compara. La gente no quiere volver atrás. Es decir, cuando vos le preguntás por el pasado, por Cristina, si vos mirás la imagen, las peores imágenes de los dirigentes, son todos los que ya han estado. Massa, Cristina, hasta el propio Macri, ¿no? O sea, la gente no quiere volver atrás. ¿Kicillof dónde juega? Está también, por lo menos de la lista nuestra, cuarto de abajo. Sí, sí. Entonces, no quiere volver atrás, tiene expectativa, lo que el gobierno no puede hacer es perder la confianza, ¿no? Traicionar la confianza que le vienen dando. Porque cuando vos preguntabas, ¿cuánto tiempo le daría al gobierno para usted sentir, cuánto tiempo más le daría al gobierno? Hay casi un 40% que te dice entre 1 año y 1 año y medio. Es un montón. Para la Argentina es un montón. Gracias, Mariel. Por favor. Miren este corte de Luis Caputo, de parte de la entrevista que le hizo hoy Luis Majul en La Cornisa hace minutos nada más. El gobierno que más dólares compró. Esto tiene que ver con el debate que hacen gran parte de los economistas. La mayoría de los economistas, no opositores, no del kirchnerismo, le plantean que en los momentos de vacas gordas no compró suficientes reservas. Así lo responde Luis Caputo. Porque este es el gobierno que más dólares compró en la historia, ¿sí? En estos 20 meses compramos 29.000 millones de dólares. Pero no es cierto que tiene la misma reserva que el que nos sigue llegó a comprar 13.000. ¿Quién? O sea que compramos... No me acuerdo, pero sé que el segundo fue 13.000. O sea que nosotros compramos récord de divisas. Es verdad que no hemos podido conservar la mayor parte de esas reservas. ¿Por qué? Porque hemos tenido que cancelar deuda. En la reestructuración que hizo el gobierno anterior hizo una reestructuración tal que la cuota de cancelación de capital no entraba durante su gobierno, sino que empezaba a caer a partir del gobierno nuestro. Sí. Bueno, este es otro de los debates, Fede, de fondo. Esto le preguntaba Luis Majul por qué no habían comprado dólares cuando estaba el dólar a 1.200, ¿no? Bueno, esto es lo que respondió Caputo, que no dio lugar para ningún error cometido durante estos últimos meses. Sí fue por otros temas, negó lo que hablábamos más temprano sobre el tema de la dolarización sobre todo, pero bueno, esto tenía que ver con esto. ¿Por qué no compró dólares? Dijo que fue el gobierno que más compró dólares, no justamente en este periodo, en esta ventana que se ve abierto, cuando el dólar después se fue a 1.500. Obviamente hay que ver ahora qué pasa a partir de mañana, todo indicaría que empezaría a bajar. Bueno, hay que ver qué actitud y qué política toma el equipo económico. Siempre sumamos a la mesa algún empresario de la economía real. Hoy lo tenemos a Sebastián Filtman. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, José, muy buenas noches para todos. Sos importador textil. Importador textil del rubro blanco. Del rubro blanco. Textil para el hogar. Para el hogar, que es manteles, sábanas, acolchados, frazadas, cubrecamas. Bueno, ¿cómo está el rubro para un importador? Porque, digo, hay productores que se quejan de la realidad o de la situación. ¿Cómo es para un importador? A ver, hablemos un poquito de cómo fueron los últimos meses con respecto a las ventas y qué está pasando
no solo en el rubro, sino en el país en general y en el resto de las industrias, las importaciones con el consumo. Vemos un poquito que el consumo se retrajo en los últimos meses, pero con respecto a lo que fue el consumo el año pasado, estamos en general en niveles bastante más altos que el año pasado. ¿Vos vendés consumidor final o a terceros? Yo le vendo a, vamos a llamar comerciantes, o sea, lo que es B2B, a mayoristas, retails. Fue cambiando mucho en los últimos años quiénes fueron los clientes. Hoy hay muchos clientes dentro de lo que es la venta online. Pero lo que iba es, si bien el consumo con respecto al año pasado se incrementó bastante, no a todas las empresas se incrementó de la misma manera y no en todas las industrias. Las preferencias de los consumidores cambiaron, la realidad del país cambió. El consumidor hoy es un consumidor más sofisticado, más profesional. Cada empresa... ¿Tiene menos plata también o no? Yo no diría que tiene menos plata. Ya está pidiendo otras cosas también. Es un consumidor más sofisticado y uno como empresa también le tiene que dar más servicios al consumidor. Entonces, si bien hubo una caída del consumo en los últimos 2 o 3 meses de junio, acá hay especialistas en la mesa que saben más que yo, se retrajo, el consumo es más alto que el año pasado. Pero vuelvo a lo que dije antes, no se puede poner una empresa como modelo. Estamos hablando de un agregado, en general el consumo está mejor que el año pasado, pero depende de cada empresa, es lo que fue pasando en estos meses. Con un punto, ¿está mejor el consumo? El consumo general aumentó mucho hasta el mes de abril, mayo y después empezó a descender otra vez. Pero hasta abril, mayo sí venía muy bien, tal es así que decían que el Producto Bruto Interno este año iba a subir al 5%, 5,5%, y estamos en el 3,5%, 4%. O sea, que empezó a desacelerarse hace 2 o 3 meses. Si la economía la volatilidad crece, te impacta sobre la demanda de dinero. Y acá hay algo que me parece muy importante del Tesoro americano apoyando el esquema de bandas. Ahora que vos sabés que la banda te la defiende el Tesoro norteamericano, el sobrecosto que los argentinos van a pedir para mantenerse en pesos es mucho más bajo. Y eso va a tener un efecto sobre menores tasas de interés y mayor cantidad de crédito. O sea, va a haber un impacto sobre la economía real del apoyo del Tesoro americano al esquema cambiario. Bueno, hablando de impresión, en este caso no de boletas, ahí voy a ir con las boletas, habló de billetes, así lo hacía el ministro de Economía, Luis Caputo. Lo que nosotros intentamos y vamos a seguir intentando es que cada vez circulen más dólares. Nosotros no estamos imprimiendo más pesos. Pensá que hay circulando, el circulante es en pesos el equivalente a 17.000 millones de dólares. Dólares de la gente en las cajas de seguridad y en los colchones hay 170.000 millones. O sea, hay 10 veces más dólares, digamos, en billetes en Argentina que pesos circulando. En pesos circulando y en boletas. Bueno. Vamos a las boletas. ¿La gente va a ir a votar y va a tener la cara de expert? La gente va a ir a votar. En la provincia de Buenos Aires va a encontrar 17 columnas con 34 caras. Entre las primeras 2, porque le tocó en el sorteo ser la primera columna, va a ser la cara de expert y la de Karen Reina. Porque no se reimprime, ya está. Porque mañana lo tiene que decidir, mañana lo tiene que decidir la Cámara Electoral. Yo creo que no hay posibilidades fácticas, que no es una decisión política ni jurídica. Más allá de todas las opiniones que pueda haber. Hay un sector del gobierno que está diciendo, y corregime si no es así, que quedan por imprimir una parte de las boletas y que entonces en esas podrían llegar a imprimir. ¿Eso no es así? Primero que no puede haber 2 instrumentos diferentes. Esto es una unidad. Segundo, ya están entregadas todas las boletas en La Plata. Están todas entregadas y partiendo del propio informe del gobierno, del Ministerio del Interior y del Correo, que dice cuánto tiempo tardan en reimprimirse y el flujo de entregas, más el tiempo que se tarda en acondicionar las boletas. Ustedes van a ver, si alguien se toma el trabajo, espero que sin obstruir las elecciones, cada boleta tiene el número de mesa. Por lo tanto, no es que se pueden agarrar paquetes, 40.000 paquetes, y se distribuyen como venga. Hay que asignarlas a la mesa, hay que asignarlas junto con el padrón, hay que abrirlas, revisarlas, volverlas a cerrar y colocarlas para su distribución. La distribución comienza el día 16. En elecciones es engañoso la fecha de la elección. El 26
es la puesta en escena. Bueno, ahí, José, sí, perdón. Sí, ahí te quería sumar, que yo hablé con gente del gobierno sobre qué posibilidades había de que esto ocurra. Mañana va a fallar, mañana o pasado, la Cámara Electoral. Recordemos que la Junta Electoral bonaerense y el fiscal Federico González dijeron en este sentido que no era posible reimprimirlas, pero dentro del gobierno dicen que tienen 9 días para hacer todo este tema de imprimirlas, encuadernarlas, bueno, y también distribuirlas después en los lugares de votación, con lo cual dicen que podrían llegar. Bueno, esto es una expresión de deseo, es muy complejo que puedan cambiarlo y se tendrían que reimprimir todas, como bien decía recién, todas las boletas hay que reimprimirlas con un costo que lo dijo el propio gobierno de más de 12.000 millones de pesos, o sea, acá no se habla de plata, no está en debate eso de parte del gobierno en esta oportunidad, pero lo cierto es que probablemente mañana, ya como decía Martín, una ventana que pueda cerrarse y el gobierno en la provincia de Buenos Aires, cuando vayan a votar por la Libertad Avanza, sigan viendo la cara de José Luis Espert y Karen Reichert y no la de Santilli y Karen Reichert. Bueno, ir a votar, Martín, en este caso, con todo lo que ocurrió, para el gobierno, en el conurbano, en el marco de la situación económica y tener que votar con la cruz, ¿cuánto puede pesar? ¿Qué dicen? La cara de Espert, decís. Sí. Y bueno, es un lastre. En este contexto, ¿no? Es un lastre. Ya lo era en un principio. Después de la derrota de septiembre, una parte del gobierno dijo, ¿por qué no elegimos después los candidatos? Obviamente no se podía, porque no hubiera sido Espert el elegido para el escenario que se planteaba después de lo que fue el 7 de septiembre. Que esté esa cara ahí es un recordatorio muy incómodo. De todos modos, creo que hay un votante que está decidido a votar a Libertad Avanza que, bueno, se va a saltar ese obstáculo y pondrá la cruz igual, pero evidentemente no, si el gobierno está haciendo tanto esfuerzo para evitarlo y estaba dispuesto a poner $10 millones para que eso cambiara es porque considera que ahí hay un problema. Hay una frase de un enorme periodista que está en el diario La Nación, no sé si ustedes lo conocen, se llama Fernández Díaz, es un genio. Un grande. Dice que el domingo, siempre nos mira. Textualmente, yo me acuerdo como si fuera ahora, dice el domingo mucha gente va a ir a votar tapándose la nariz y mirando para otro lado. Sí. Que no se equivoquen porque pone la cruz. Cuidado. ¿Dónde va la cruz? Son 17. Sí, sí. Una cosa, Voy, lo que Diego, sí se va a reimprimir, sí, y esto es muy importante, son unos afiches que es de tamaño mucho más grande, tamaño A3 es mucho más grande, que van a estar dentro de la cabina de votación, que es lo único que va a ver la gente. La gente no va a mirar la boleta. El afiche ese que está dentro de la cabina de votación, donde van a estar las listas completas, porque eso manda la ley, ahí va a estar la foto correcta. Eso sí se puede reimprimir, porque son 40.000 nada más, hay posibilidades, y eso sí puede impactar un poco, o puede morigerar el impacto de la foto de la boleta. Bueno. La boleta es pequeña, nadie oyó bien, porque no la Sí, no pues, estamos, se ve pero así. es pequeña, es chiquita, no se ve bien. Por eso se hace un afiche, y ese afiche sí está en condiciones de ser cambiado, nadie lo discutiría, y además, hasta la justicia ordenaría que se cambie. ¿Por qué? Por una cuestión de darle información correcta al votante. Mira, Diego, en su momento hablaba Martín del tema Espert, y vos que monitoreás